¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da gusto saludarles. En esta ocasión les quiero mostrar dentro del programa de IMAS y Recursos Humanos cómo se utiliza el apartado de plantillas de documentos. Es una herramienta muy interesante y que puede facilitar mucho el trabajo en el día a día. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que yo tengo, pues tengo dado de alta mi base de datos de colaboradores. ¿De acuerdo? Aquí tengo la información general, en este caso son datos simples. Aquí tengo los datos de ingreso, los datos personales, los datos que tienen que ver con domicilio, datos médicos, las medias filiaciones, ¿sí? Notas y datos adicionales, ¿de acuerdo? Bien, aquí yo voy a poder registrar en este apartado, por ejemplo, las fechas de alta de contrato y voy a poder tener información que va a ser de mucha utilidad para la elaboración de los documentos. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo aquí el dato de esta fecha de elaboración de inicio de contrato, puedo hacer mis contratos para X número de días, ¿de acuerdo? Por default me da 28 días, que es obviamente contando el día de registro, y ya me dice cuándo tienen las fechas, los contratos, tanto de desde cuándo hasta cuándo concluyen, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo esto registrado. Y esta bandera me va a permitir a mí registrar seguimientos para que el sistema me recuerde cuando esos vencimientos se puedan llegar a dar. Entonces yo cuando guardo ya esta información, de esta manera cuando veo mi ventana de pendientes, aquí ya me aparece información de pendientes que yo debo de llevar a cabo. En este caso que aparecen marcados en rojo son pendientes que ya están vencidos. Aquí es un ejercicio con datos antiguos, ¿de acuerdo? Para que yo pueda darle seguimiento y no tenga problema de alguna falla en cuanto a las fechas. Esta ventana que acaban de ver me aparece siempre que arranco el programa, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo que veníamos. En este apartado de plantillas, yo puedo dar de alta n número de plantillas. Ahorita voy a hacer el ejercicio con una de ellas. Aquí tengo arriba mi base de datos de colaboradores y aquí tengo yo los campos que puedo utilizar, los cuales puedo anexar a los documentos y eso va a permitir que se personalicen, ¿de acuerdo? Hice ejercicios con un documento, en este caso esta, que es una carta de recomendación, pero además también en la misma carta agregué otro documento al final. Esto significa que en un mismo documento puedo tener varias informaciones. Por ejemplo, si al ingresar el colaborador elaboro un documento donde es una carta bienvenida, donde tengo un documento de recepción de activos, o no sé, etcétera, todo eso lo puedo tener en un mismo documento. Entonces, cuando yo me posiciono en el empleado, que es este que tengo aquí, yo elijo mi documento, en este caso este de aquí, y pulso este botón que dice preparar documentos. En este momento ya me integró la fecha con el dato del colaborador. Aquí obviamente aparecen con X, no quise poner el nombre de una persona en particular. Me aparecen esos datos. Yo aquí ya personalicé qué empresa es. Voy hacia abajo y aquí también me indica datos adicionales, cuáles tomé de aquí. Si yo veo esta plantilla antes de generar esta información, miren, por ejemplo aquí donde está la fecha y el nombre, si yo me regreso de nuevo, voy a poder ver que en ese documento, en esos campos aparece señalado el dato que yo voy a utilizar, en este caso fecha, en este caso nombre. Y en el otro documento aquí también tengo fecha y tengo, por ejemplo, aquí nombre de la empresa y el dato 1. Ese dato 1 se encuentra ubicado aquí y en mi caso es la integración de la fecha de ingreso del colaborador. Entonces vuelvo de nuevo aquí a preparar el documento y me va a traer la información que yo tengo preparada. Si yo quiero imprimir el documento sin el logotipo de la empresa, bueno, ¿dónde doy de alta el logotipo de la empresa para lo que son mis documentos? Aquí entro en utilerías, editar, y aquí lo doy de alta, encabezado de documentos y pie de documentos. Aquí están, logo y nota de pie. En este caso son esos dos documentos, dos archivos de imagen que yo utilicé. Entonces cuando yo lo mando a imprimir, lo puedo imprimir sin logotipo, aquí me lo da, ¿de acuerdo? Aquí está uno de los documentos, aquí está otro de los documentos, ¿de acuerdo? Aquí por ejemplo en este caso, si se fijan, me aparece esto sobrepuesto aquí. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Pues de manera muy sencilla. Por ejemplo en la plantilla, yo aquí la tengo, ¿sí? Y en esta plantilla yo doy los espacios que necesite, ¿sí?
lo guardo y vuelvo a utilizar mi plantilla cuantas veces yo la requiera para poder ajustarla. Esto lo hago una sola vez para cuando ya la requiero, voy a tenerla disponible, ¿de acuerdo? Aquí se fijan, ya está separado y ya me aparece un documento y otro. Ahora, si lo voy a utilizar con logotipo, que son los logotipos que acaban de ver, pues aquí me aparece mi logotipo en cada uno de los documentos. Inclusive intencionalmente, si se fijan, yo utilicé un tipo de letra en un documento y un tipo de letra en otro documento, y así puedo tener todos mis documentos. Quiere decir que, por ejemplo, si cuando el empleado ingresa tengo que elaborar 4 o 5 documentos, los puedo integrar aquí mismo o uno solo. O inclusive, si yo voy a obtener el documento, pero nada más requiero imprimir la hoja 1, pues aquí nada más digo, ¿sabes qué? Quiero imprimirlo, el rango de hojas, quiero en este caso de la 1 a la 1 y ya puedo mandarle a imprimir sin problema. O la número 2, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues esa es la manera como yo utilizo esta herramienta para generar los documentos, personalizarlos y poder integrarlos a la información, el expediente del colaborador. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por todo. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.